Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Capítulo 8. El delegado. En agosto de 1971, Montoneros perdió a su miembro más valioso, José Sabino Navarro. En marzo de 1969, antes del Cordobazo, había sido el primer delegado de Esmata en liderar una asamblea en Puerta de Fábrica, en la Renault de Córdoba, frente a 4.000 obreros. La policía reprimió y Sabino fue detenido. Era miembro de la Juventud Obrera Católica, y el obispo Enrique Angelelli hizo gestiones para liberarlo. Un año después, desde la clandestinidad, Sabino fue el artífice de la reconstrucción de Montoneros. Sin embargo, perdió la jefatura de la organización por un juicio revolucionario. Se lo juzgó por poner en riesgo la vida de sus compañeros con una actitud liberal y burguesa. Una noche de junio de 1971, Sabino estaba en un Peugeot 504 estacionado en Villa Ballester con una mujer. Por la mañana, un grupo montonero había asaltado el Banco de Boulogne, en la misma zona. Sabino no lo sabía. 2 policías bajaron de un patrullero y quisieron identificarlo. Sabino dijo que tenía los documentos en su portafolio, que estaba en el baúl. Fingió que iba a buscarlos, tomó su pistola 38, baleó a los policías y luego les robó la ametralladora y escapó. Mario Firmenich, que había impulsado su degradación, pasó a ser el jefe montonero y decidió enviarlo a Córdoba. Entonces, a mediados de 1971, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, Montoneros, FAP, FAR y FAL eran las organizaciones guerrilleras más importantes. En los últimos 4 meses habían realizado 316 acciones y empezaban a operar juntos. Las FARC ya habían provocado la primera baja del ejército cuando asaltaron a un camión militar cargado de armas en Pilar el 29 de abril y mataron al teniente Marcos Azúa, de 25 años. En julio, esa organización guerrillera sufriría una serie de caídas que afectarían su estructura. Según una versión recogida años más tarde, fue a consecuencia de la delación de un jefe de inteligencia cubano radicado en París, que empezó a prestar servicios en la CIA y entregó a los nombres de los militantes que habían recibido adiestramiento militar en la isla. Después, la CIA informó la nómina de viajeros a los gobiernos sudamericanos. Muchos de ellos eran cuadros de la FARC. La primera caída empezó en la provincia de San Juan, con la desaparición del matrimonio de Marcelo Berg y Susana Palacio. Él era dentista, ella médica. Los secuestraron en su casa y nunca más aparecieron. Unos días después, un escuadrón paramilitar secuestró en Belgrano a Juan Pablo Maestre y a su esposa Mirta Misetich. Él intentó escapar y fue baleado. Al otro día su cuerpo apareció en Escobar. 2.000 personas participaron de su entierro en Chacarita y repudiaron a Lanusse. De su esposa nunca más se supo. Maestre, al igual que Carlos Olmedo, había sido cuadro fundador de la FARC y ejecutivo de la empresa Gillette. En forma simultánea, una comisión policial secuestró al abogado Roberto Quieto. Se creyó que también lo alcanzaría la muerte. Su esposa, Alicia Testay, presentó un habeas corpus en tribunales. Dijo que su marido estaba siendo torturado. La policía le informó que desconocía su paradero. Esa semana, un cuadro de la FARC se acercó a Galimberti para que activara sus contactos. «Necesitamos que el gobierno legalice a Quieto», le pidió. La misma solidaridad reclamaron a las organizaciones guerrilleras. Dirigentes políticos, periodistas e intelectuales firmaron solicitadas en los diarios para que apareciera con vida. Galimberti le pidió ayuda a Muniz Barreto. «Si esto es asunto de la CIA, tenés que hablar con Bobby Roth, que tiene un pariente metido ahí adentro», le respondió. Galimberti se sorprendió con la revelación. Después lo supo. La mamá de Bobby Roth había sido secretaria del presidente norteamericano Eisenhower. Bobby se lo admitió una noche en que barrieron con 2 botellas de whisky. «Mi cuñado tiene contactos con la CIA en la Argentina. Le voy a preguntar si puede hacer algo», comentó. La gestión fue efectiva. Después del pedido de la inteligencia americana, el Poder Ejecutivo reconoció a la justicia que Quieto estaba a su disposición y aunque continuó detenido pudo salvar su vida. Un comisario de inteligencia policial le echaría en cara a Galimberti su zigzag ideológico.
Usted, que se dice nacionalista y antiimperialista, se solidariza con esos guerrilleros comunistas y le pide precisamente a la CIA que los ayude, que son los que lo acaban de delatar. A mitad de 1971, la producción de cine testimonial y revolucionario crecía. Fernando Solanas, hijo del general Solanas Pacheco, y Osvaldo Getino filmaron un largo monólogo de Perón sobre su vida, su gobierno, las luchas por la liberación, el imperialismo y la patria grande latinoamericana, intercaladas con frases de Clausewitz, Mao y del Martín Fierro, que titularon Actualización política y doctrinaria para la toma del poder. Diego Muniz Barreto empezaba a corporizar el sueño de llevar a la pantalla la vida de Juan Manuel de Rosas, un proyecto que él financiaba y que tenía a Manuel Antín como director, a Rodolfo Bebán en la figura del restaurador y a María Teresa Escalante Duau, la esposa de Muniz, en el papel de Manuelita. Casi en forma simultánea, Jorge el Tigre Cedrón terminaba de editar Operación Masacre, basada en la investigación de Rodolfo Walsh sobre los fusilamientos de la Revolución Libertadora. Fue una filmación clandestina. En ese tiempo el sindicalismo ortodoxo también movilizaba sus gremios por el regreso de Perón. José Ignacio Rucci, secretario de la CGT, que buscaba heredar el poder del bandorismo, y José Rodríguez, titular del ESMATA, se disputaban los grupos juveniles del peronismo. Galimberti, como líder de Jaén, recibió la oferta de Rodríguez, que ponía a su disposición una estructura de autos, armas y dinero a condición de que se instalara en su sindicato como fuerza de choque. Si bien Jaén no tenía preconceptos a la hora de formalizar la unidad de la JP, era reticente a integrar su agrupación a otra estructura por temor a perder la autonomía de sus acciones. En esos meses, todas las agrupaciones del peronismo duro buscaban la unidad, como había ordenado Perón. La unidad del campo popular es anterior a la unidad ideológica. Para ganarle a la dictadura tenemos que juntarnos todos, se decían. Jaén mantenía diálogo con el MR-17 del mayor retirado Bernardo Alberte y Gustavo Riarte, con la Guardia de Hierro del Gallego Álvarez, el FEN y el CDO de Alberto Brito Lima, entre otros. Pero los esfuerzos por alcanzar acuerdos le sumaban una despiadada competencia interna por ganar espacios políticos. La estrategia de Galimberti era la de reclutar nuevos cuadros de donde fuera y, en lo posible, captarlos de otras agrupaciones a fin de debilitarlas y fortalecer la suya. Esta política de seducción sistemática provocó algunos entredichos en su relación con Brito Lima, líder del CDO, con el que mantenía una mesa de trabajo político en un bar de Caballito, frente a la estación del subte, y al que llegaba con la negra Roldán, que ya tenía un embarazo de varios meses. Galimberti ya le había sacado un grupo de militantes pampeanos, pero lo que más disgustó a Brito Lima fue la captación de los hermanos Bustos, que manejaban la UOCRA en Bahía Blanca. Los Bustos abandonaron el CDO y pusieron a disposición de Jaén la estructura gremial. Mario Medina, cuñado de los Bustos, ofició de contacto con Galimberti para armar el traspaso. Los Bustos eran 4 hermanos, obreros y albañiles, oriundos de Puan. El líder era el negro Roberto, un exboxeador que se floreaba el mando de un torino rojo. René Bustos era tan rústico que le molestaba dormir en la cama, prefería hacerlo en el suelo, donde se encontraba más cómodo. El grupo manejaba una red que incluía sindicalistas y estudiantes. Estaban a la búsqueda de sumar cuadros de la JP con el propósito de descabezar la cúpula de la UOCRA en manos de Rogelio Coria. Eran ingobernables. Se decía que habían rechazado la llegada de 3 interventores de la capital lanzándolos al mar. Representarían una ayuda política y económica clave para el líder de Jaén. En la primavera de 1971, a tan solo 7 meses de su primera visita a Madrid, Galimberti ya podía presentarle a Perón un mapa de los duros del peronismo de todo el país, con los que había construido algún tipo de alianza. Era uno de los jóvenes más activos y sin duda uno de los más brillantes de entre todos los que el general había bendecido durante el año. De golpe Galimberti recibió un llamado telefónico de López Rega. Perón lo convocaba de urgencia. Antes de partir, Norma Arrostito le escribió una carta con instrucciones. La primera mañana en Puerta de Hierro, Perón invitó a Galimberti a una galería de la Residencia a ver el cadáver de Evita.
Hacía pocos días que el general había recibido el ataúd de manos del brigadier Jorge Rojas Silveira, embajador argentino en Madrid. Los dirigentes metalúrgicos, entre ellos su exdelegado Alberto Campos, se ocuparon de armarle una vitrina de vidrio y hierro. Evita estaba muy deteriorada, tenía la nariz deformada por un golpe y las rodillas quebradas por el tiempo que el féretro había permanecido en posición vertical. Isabel le lavó el cuerpo y los cabellos, y sus hermanas le cosieron una nueva mortaja. Después de mirarla en silencio durante media hora, Perón y Galimberti salieron a caminar juntos por el parque. El general no lo había convocado para que venerara a la muerta, sino para que impulsara un careo con el delegado Paladino, que había volado a Madrid sin ser convocado para dar la novedad de un posible alzamiento militar que gestionaban las brigadas de Azul y Olavarría. Perón lo recibió en su estudio con Galimberti a su lado. Les propuso que cambiaran ideas sobre la táctica y estrategia que debía elegir el movimiento para la actual coyuntura y la toma del poder, y durante 3 horas y media los escuchó casi sin interrumpirlos. Mi posición es que el delegado pone su esfuerzo en la actividad superestructural con la NUCE, pero no engancha con el movimiento, mi general, arrancó Galimberti. No moviliza a nadie, no organiza, no está en los barrios, no da indicaciones, no hace nada. Por eso el PJ hoy está en cualquier lado menos con los humildes. Estamos en una posición de debilidad. Yo creo que si no generamos un movimiento de masas, si no sacamos la gente a la calle, si no salimos a golpear, no se van a crear las condiciones para que usted pueda retornar al país, mi general. Perón comentó que le parecía muy interesante la apreciación de Galimberti. Paladino lo miraba absorto. Era evidente que su jefe utilizaba el desenfado de un juvenil de 24 años para hostigarlo. Yo estoy cumpliendo con lo que usted me pidió, general, intentó aclarar Paladino. Pero Galimberti seguía con su discurso implacable. ¿Usted lo imagina al señor Paladino buscando afiliaciones, movilizando al pueblo, mi general? ¿Usted cree que con su estilo le vamos a arrancar las elecciones a la NUCE? ¿Usted cree que si los burócratas del partido siguen negociando nosotros vamos a llegar al poder, general? Al día siguiente, López Rega se ocupó de movilizar sus contactos periodísticos en las agencias EFE y AFP. Empezaron a llegar novedades a Buenos Aires. Luego de someterlo a un debate con Galimberti, uno de los líderes juveniles de los duros, Perón estaba evaluando la conveniencia de recortar el poder a Paladino. Incluso el general meditaba acerca de su posible reemplazo. Después del careo, Perón ordenó a Paladino que viajara a Barcelona a buscarle el torino que le había regalado Rucci para su 76º cumpleaños. Los cumplía el 8 de octubre. Galimberti continuó en Madrid. Aprovechó para dar su versión de los hechos en una entrevista por Telex con Panorama. Del otro lado de la línea, Jorge Raventos formulaba las preguntas. Perón se estaba encariñando con Galimberti. Le había resultado útil como espada para demoler a Paladino, a quien creía más ocupado en buscar un acuerdo institucional con la NUCE que en imponer su estrategia de desgaste para el retorno. Perón quería que, al llegar a Ezeiza, la NUCE cayera por sí solo, ese mismo día. En cambio, además de listo e irreverente como ninguno de sus visitantes, el líder de Jaén le resultaba eficiente en tareas de inteligencia sobre la NUCE. Galimberti había empezado a sacar provecho de una aceitada red de contactos que conspiraba contra los afanes dialoguistas de Paladino. Juan Manuel Abal Medina le había presentado a su jefe de inteligencia militar, el conservador salteño Rodolfo Urtubey, quien le pasaba el informe de todo lo que la NUCE conversaba en su mesa. Galimberti tuvo su premio. Perón lo nombró delegado de la Juventud en el Consejo Superior Justicialista, el órgano consultivo del partido, sin siquiera pedirle que se afiliara. Fue el primer nombramiento de la recién creada cuarta rama del movimiento, junto al del teniente Julián Di Castro, que había sufrido el retiro forzoso del ejército después del Cordobazo. El general apostaba por los duros para enfrentar a la NUCE. Su estrategia fue que Galimberti organizara y movilizara a la juventud, y Di Castro se dedicara al desarrollo doctrinario de los cuadros de la JP. Cumplía con su promesa del trasvasamiento generacional. Pero el general se reservaba un espacio para la ambigüedad. Para la conducción táctica en reemplazo de Paladino, nombró a un dócil y leal Héctor Cámpora, y para contrapesar el empuje hacia la izquierda de los jóvenes peronistas en la rama política, colocó al teniente coronel retirado Jorge Osinde.
El día en que Perón le confirmó su designación por teléfono, había discado a puerta de hierro desde el DDI de Muniz Barreto. Galimberti le dijo a su esposa Moni Trimarco que a partir de entonces corría riesgo de muerte. No volvió a dormir en su casa. El FEN de Grabois y la Guardia de Hierro del gallego Álvarez lideraron la resistencia al mandato de Galimberti. Les parecía insensato que el frente de la organización de la Juventud Peronista quedara alguien a quien veían como un histrión que entendía la política como el arte de la acción y la notoriedad, alguien que comandaba una estructura mucho menos significativa que la de ellos y que tenía menos trabajo de base barrial y estudiantil. Galimberti los convocó en el local de la calle Chile 1486 a fin de iniciar su tarea en el cargo consultivo. Hizo valer el mandato que le había delegado Perón. Sabía que si se asentaba en la superestructura del partido iba a ser inamovible. Está bien, a vos te nombró Perón, pero nosotros no te reconocemos como delegado, no te damos bola, le dijeron a dúo Grabois y Álvarez. Además de la profunda antipatía personal que les provocaba, había una diferencia específica. El FEN y Guardia de Hierro no apoyaban a las organizaciones armadas ni siquiera como táctica de desgaste a la NUCE. Galimberti concluyó que debía sumar apoyo para afianzar su liderazgo en la JP. Ese verano hizo del local de Chile un ámbito de discusión, abrió las puertas a grupos peronistas de cualquier tendencia, recorrió pueblos de la provincia de Buenos Aires a la casa de nuevos compañeros, viajó a Córdoba y Santa Fe en micro, ofreció conferencias y entrevistas y explicó la estrategia dura de Perón para la toma del poder y la construcción del socialismo nacional. Su grupo de leales de Jaén lo respaldaba. Jaureche, Beto Ahumada, Mario Herrera, el periodista Jorge Bernetti y el nacionalista peronizado Andrés Castillo, que se había sumado a la cruzada, también salieron hacia distintas provincias en búsqueda de apoyos. Muniz Barreto se ocupaba de financiar la epopeya. En diciembre de 1971, Isabel y López Rega llegaron al país para restablecer la verticalidad del Partido Justicialista. En Ezeiza una multitud se movilizó para recibirlos y los sectores juveniles se disputaron a golpes la custodia de la señora de Perón. «Ganamos, Rodolfo», le gritó Lopecito a Galimberti eufórico desde la ventanilla del auto. Lo había considerado una pieza vital para defenestrar a Paladino. En virtud de sus dificultades para liderar a la juventud, Galimberti propuso un acuerdo al CDO de Alberto Brito Lima, constituir un consejo provisorio de la JP hasta tanto quedara establecido el liderazgo. Contaron con el apoyo de los gremios combativos y decidieron organizar un acto en la cancha de Defensores de Cambaceres, en Ensenada, como lanzamiento. Excluyeron al FEN y a Guardia, pero invitaron a Isabel Perón, al peronismo revolucionario, al MRP, a delegaciones juveniles del interior. También se sumaron espontáneamente a la convocatoria a las organizaciones armadas que gritaban FAP, FAR y Montoneros, son nuestros compañeros, y si Evita viviera, sería montonera. Casi 8.000 participantes vivaron la lucha armada, la concurrencia triplicaba el número esperado. Isabel, con 39 de fiebre, mandó su mensaje de adhesión. En su discurso, Galimberti señaló a los enemigos internos del peronismo, los bandoristas que habían presentado reparos al trasvasamiento generacional y a la nominación de los duros en el Consejo Superior. Aceptamos que hay que dejar pasar algunos tránsfugas menores, pero los traidores no pasarán, dijo el delegado de Juventud. Si quieren guerra, la tendrán. Los vamos a aplastar como cucarachas y no va a quedar ni uno solo de los pistoleros a sueldo que defienden a sus dirigentes sindicales corrompidos. Déjennos tomar la conducción del movimiento, porque la vamos a tomar de todas maneras. Era su primer acto en la JP e hizo su presentación como el niño terrible del peronismo. Esa noche, en Ensenada, desató el primer escándalo en el Consejo Superior. La UOM de Lorenzo Miguel pidió echarlo de inmediato, pero Isabelita no quiso condenarlo porque el conflicto escapaba a su jurisdicción. En realidad Galimberti golpeaba porque necesitaba instalarse dentro de las estructuras del peronismo. Utilizaba un ardid básico de la política, provocar a los sindicalistas para obligarlos a una réplica y luego colocarse en una mejor posición a la hora de negociar. Había un elemento a su favor. En 1972 nadie dudaba de que el poder estaba más cerca que nunca y que lo único que faltaba definir
era si llegaría por las armas o las urnas. Galimberti no descartaba ninguna de las dos alternativas, era Perón o guerra. El general había concedido una tregua para conversar con los emisarios de la NUCE, pero había una fecha tope para las negociaciones, el 30 de junio. La alianza de Galimberti con Brito Lima terminó pronto. El CDO estaba lejos de respaldar a los montoneros, pero el factor determinante fue que, luego del impacto inicial, Galimberti adoptaría una posición crítica, pero menos frontal con el bandorismo. Se lo había aconsejado Perón: presione pero no rompa, Rodolfo. Brito, en cambio, quería mantener la línea del ataque contundente. Se sentía un peronista ortodoxo y no aceptaba negociar con quienes menos habían luchado por el retorno del líder. Organizó una conferencia de prensa para anunciar la renuncia del CDO al Consejo Provisorio de la JP. Galimberti y el negro Bustos llegaron con una fila de aguerridos militantes para romperle el acto. Había bastantes periodistas esperando, pero cuando Brito vio llegar al negro no ocultó su enojo. Galimberti intentó interceder entre ambos. Brito lo apartó. «Correte que con vos no es la cosa», le soltó, y siguió mirando fijo al negro. «Matame si querés, pero a mí no me apretás, Alberto», le dijo Bustos. El sindicalista de la UOCRA representaba un apoyo insoslayable. Una tarde en que Galimberti dijo que necesitaba algún millón para gastos de organización, Bustos lo llevó a ver al secretario general del gremio, Segundino Palma, en la sede de Caballito. «Quiero 3 millones para los muchachos», se presentó Bustos. «Bueno, déjeme ver, esta semana no, porque la situación del gremio ahora», dijo Bustos. Y se fueron en el Torino Rojo con la plata que habían exigido. En ese tiempo Galimberti seguía recibiendo instrucciones de Perón y de Montoneros, y las subía a los órganos del partido. Su irrupción en las reuniones del Consejo Superior creaba un enfrentamiento insoluble con los veteranos dirigentes peronistas, en especial con el secretario general del PJ, el jubilado bancario Jorge Gianola, que desconfiaba de toda persona que no tuviera al menos 60 años. La violencia en la Argentina no se detenía. Habían secuestrado y aplicado picana eléctrica en la vagina a la maestra católica Norma Morelo. Se sospechaba que eran bandas del segundo cuerpo del ejército. Las FARC mataron al general Juan Carlos Sánchez, que revistaba en ese cuerpo, en Rosario, y el ERP secuestró y mató a Oberdán Salustro, director de la Fiat. Cuando murió el montonero Jorge Rossi en marzo de 1972, Galimberti pidió al Consejo Superior del PJ que recuperara el cuerpo y además que participara del velorio y corriera con sus gastos. El gesto político los incomodaba porque antes de ser abatido, Rossi había intentado secuestrar al dirigente de Nueva Fuerza, doctor Roberto Usal, y como éste se resistió, lo había matado. Gianola rechazó la propuesta porque el montonero muerto no estaba afiliado al PJ. Galimberti lo repudió. No se puede pedir carné de afiliación a los que dan la vida por Perón. Gianola se excusó para terminar con el entredicho: no podemos resolver nada sin la presencia de Cámpora. La defensa del montonero Rossi le valió a Galimberti una ríspida discusión con Víctor Alderete, representante de Nueva Fuerza, que años más tarde se volvería célebre por su función en el PAMI. En una mesa redonda organizada por Panorama para que los políticos tomaran posiciones frente a la violencia. Sin embargo, en el extenso mapa de la guerrilla, Galimberti hacía distinciones. En el mes de abril citó a un cuadro de Jaén que militaba en la agrupación de abogados peronistas para prohibirle que asumiera la defensa legal de un médico del ERP, Norberto Rey, que había sido detenido por el operativo que terminó con la vida del empresario Salustro de la Fiat. Cuando cae un compañero, yo no me fijo qué organización pertenece, se defendió Alicia Pierini. Galimberti fue terminante. Nosotros tenemos un proyecto peronista que es distinto al de ellos. Cuando ganemos, el ERP se va a poner en nuestra contra. No tenemos que quedar pegados, le ordenó. A los pocos meses de actividad como delegado, Galimberti ya había caído en desgracia frente al resto de los miembros del Consejo Superior del PJ. Osinde prometió no volver a las reuniones hasta que no se le hiciera una reparación por sus ataques. El bandorismo no soportaba sus descalificaciones. A Lorenzo Miguel solo le había caído simpático mientras ayudó a bajar a Paladino. El general Lanusse lo consideraba un provocador y amenazaba con ponerlo preso por apología de la violencia. Sus adversarios de la juventud confiaban en que Perón
terminaría por echarlo. Se creó cierta expectativa en torno a su final cuando Cámpora aterrizó en Ezeiza el 22 de abril de 1972, luego de compartir 15 días con el general en Puerta de Hierro. En el aeropuerto lo esperaban cientos de militantes de la JP con sus bombos y también las huestes de la dirigencia sindical. Galimberti y Lorenzo Miguel cruzaron el hall sin saludarse. Había decenas de periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión. Cuando Cámpora vio al delegado de Juventud, le colocó la mano en el hombro a la vista de todos. Perón lo sigue respaldando. «Paremos un poco, Rodolfo, tampoco podemos joder tanto», le reclamó el textil Casildo Herrera. Ese mediodía la familia Galimberti había llegado hasta Ezeiza con la intención de verlo, pero no pudieron acercársele. Lo siguieron con la caravana peronista que fue hasta el centro. Los dirigentes se reunieron en el departamento de Cámpora. La gente abajo los aclamaba. Galimberti se asomó al balcón y entre la muchedumbre divisó a sus padres que agitaban los brazos. Bajó hasta la calle, superó el cordón policial y fue a su encuentro. Ernesto y Arminda lo miraban orgullosos. Su hermana Liliana le presentó a Alejandro, su sobrino. Era un bebé de pocos meses. Ella ya se había separado. Galimberti le tocó la cara, pero casi al momento tuvo que irse. Los militantes lo abrazaban y le pedían autógrafos y la situación se estaba desbordando por tanta euforia. El 1 de mayo de 1972, en la plaza de Merlo, la JP juntó 6.000 personas de las barriadas más humildes. La gente marchaba con las manos enlazadas, cantando la marcha peronista, cuando se escucharon algunos disparos de ametralladora a la altura de la comisaría. Empezaron las corridas, las piedras y bombas molotov contra la policía, que pidió refuerzos. Se había producido el merlazo. El delegado de Juventud le pidió al Consejo Superior que repudiara la represión del acto. Entonces Perón le había ordenado a Galimberti que en 30 días resolviera el problema de la unidad de la JP. Un aluvión de jóvenes que se acercaban a la militancia desafiaba a la Guardia de Infantería y a los Falcon sin patente que merodeaban las manifestaciones, y en cada barrio emergía un líder dispuesto a dar su vida por Perón. El general consideraba insostenible que esa juventud maravillosa no terminara de organizarse. A lo largo de los años se habían sucedido cruces tan extraños en las huestes juveniles que quizás ni el propio general a la distancia los comprendía. Galimberti, que provenía de Tacuara y que se había sumado al nacionalismo peronista, quería liderar la izquierda peronista con la proclama del socialismo nacional. El otro líder con el que competía, Roberto Grabois, tenía mayor ascendencia nacional y era un teórico ilustrado del marxismo-leninismo, pero primero dudó incorporarse al peronismo y luego se resistió a arengar a favor del socialismo nacional, porque no quería respaldar a las organizaciones armadas. En oposición al Consejo Provisorio de Galimberti, el FEN y Guardia de Hierro habían conformado la Mesa del Trasvaciamiento Generacional. De su lado estaban los Demetrios, de Néstor Ortiz, un grupo de descamisados de zona oeste que lideraban Norberto Habeger y Oscar el Sordo de Gregorio, la agrupación peronista 17 de octubre del ex MNA Dardo Cabo y el minúsculo Forpe de Chacho Álvarez, entre otros. Se reunieron con Galimberti para organizar un acto conjunto por la unidad de la JP en la Federación de Vox y definir la lista de oradores. Iba a realizarse el 9 de junio. A último momento Galimberti pergeñó una jugada pícara. Se reunió con un orador de una agrupación que el FEN y la Guardia consideraban propio y lo convenció para que se pusiera de su lado. La noche del 9 de junio, el estadio de la Federación desbordaba y había cerca de 10.000 personas. La militancia del FEN y de Guardia de Hierro había llegado primero para ocupar las tribunas. En el palco de honor estaban Héctor Cámpora y Juanita Larrauri, de la rama femenina, los sindicalistas Andrés Framini y Sebastián Borro y el escritor Dalmiro Sáenz. Se escuchaban dos consignas. De un lado, Perón evita la patria peronista. Del otro, Perón evita la patria socialista. El primer orador fue Dardo Cabo. Su consigna fue sorpresiva. Nosotros, los que tenemos más de 30 años, tenemos que renunciar a la juventud peronista. La militancia lo aplaudió. El gallego Álvarez y Roberto Grabois quedaron descolocados. Superaban esa edad. La picardía de Galimberti para librarse de ellos había sido exitosa. La temperatura del acto subió.
Al gallego Álvarez le reclamaban que apoyara la lucha armada, lo interrumpían con chiflidos. «Si no hablo yo, acá no habla nadie», vociferaba. Roberto Grabois, un notable orador, casi no pudo decir palabra. «Hay que dejar hablar a los compañeros», reclamaba histriónico Galimberti. Cuando el delegado de la Juventud se prestaba a comenzar su discurso, las huestes del gallego Álvarez reclamaron venganza. «Matémoslo a este hijo de mil puta». La guerra de consignas estallaba. Era el escenario que había soñado en los tiempos que armaba Jaén, pero no podía controlar a las masas. Cuando logró hablar, Galimberti dijo: «Las dos consignas son lo mismo. La patria peronista es la patria socialista». Y la gente empezó a cantar al unísono: «La patria peronista, la patria socialista». Todo el estadio reclamó el apoyo a las organizaciones armadas. FAP, FAR y Montoneros son nuestros compañeros. Cerró el acto la voz de Perón, que salía de un magnetófono. A la semana, la cara de Galimberti apareció en la tapa de Panorama. Era un reportaje con el título «La hora de los profetas armados». Lo firmaba Bernetti. El 9 de julio se constituyó en todo el país la Juventud Peronista Regionales, que cubría toda la Argentina. Juan Carlos Dantegullo, el Canca, quedó a cargo de la Regional 1, que abarcaba Capital Federal, Buenos Aires y La Pampa. La mayoría de los grupos dispersos del peronismo confluyeron en la JP, que creció vertiginosamente. Galimberti siguió recorriendo el interior. Bajaba en las estaciones de trenes, se le acercaban los viejos militantes de la Resistencia, los madres con sus hijos, los obreros. Él soltaba discursos y firmaba autógrafos. Cuando se iba, atrás llegaban los montoneros para encuadrar a la militancia dentro del aparato. Las JP regionales, por su impulso y motor, se convirtió en el correlato de superficie de la organización armada. Galimberti ya era el jetón de los montoneros.